Que el Señor esté con ustedes. Hermanos, les anuncio el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Refiriéndose a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás, Jesús dijo esta parábola. 2 hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo de pie oraba así: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos y adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces más por semana y pago la 10ª parte de todas mis entradas. En cambio, el publicano, manteniéndose a distancia, no se animaba ni siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Les aseguro que este último volvió a su casa justificado, pero no el primero, porque todo el que se eleva será humillado y el que se humilla será elevado. Palabra del Señor. Algunas veces en alguna bendición de diplomas, por ejemplo, de alumnos de sexto del secundario, suelo utilizar este texto de San Pablo. He peleado hasta el fin el buen combate, concluí mi carrera, conservé la fe. Y San Pablo habla de lo que ha realizado. En otras partes de sus cartas, él también dice: he trabajado más que los demás apóstoles. Y ciertamente que fue así, porque fue el que se recorrió el mundo conocido en ese entonces, hace 2000 años, todo lo que conformaba el Medio Oriente, la zona grande del Mediterráneo, todas las culturas, pueblos, ciudades, puertos, a los que Pablo llevó el Evangelio. Y uno puede hablar de sí mismo, incluso de sus dones y de sus capacidades, cuando no deja de olvidarse también de sus fragilidades, de sus miserias. Porque me expreso como un ser humano bendecido por Dios para tal función, para tal actividad, pero justamente donde no dejo de reconocer que soy eso, un ser humano, que también tiene límites, fragilidades, heridas, miserias, errores que pudo superarlos, que pudo aprender de ellos. El equilibrio en nuestra vida lo da la aceptación de lo que somos, la verdad de lo que somos. Y es lo que justamente el Papa Francisco hoy destacaba de esta persona, del publicano. Se presenta con su verdad. Y seguramente que quizás luego de vivir esta experiencia, de pedirle al Señor que se apiade de él porque era un pecador, en esto que dice Jesús, salió justificado, sus energías psíquicas, afectivas, capaz que se abocaron a mirar lo bueno, se destrabó de una culpabilidad que tenía, dejó atrás el arrepentimiento que lo llevó justamente a ponerse delante del Señor para que se compadeciera de él, que era un pecador, que tuviera consideración de él, que lo asistiera con su gracia, que lo fortaleciera con su fuerza. Entonces podía abocarse más a las cosas buenas que tenía y que podía hacer por los demás. En cambio, el fariseo tiene una verdad parcial, y como algunas veces se dice, verdad parcial termina siendo mentira. La verdad tiene que ser total. Y el fariseo tenía esta verdad parcial de que seguramente hacía estas prácticas, ayunaba 2 veces por semana, pagaba la 10ª parte de sus entradas,
no era como los demás, no era ladrón, no era injusto, no era adúltero, pero se olvidaba de reconocer lo que sí era, no solo en lo positivo, sino también en lo que tenía que seguir, sanando, cambiando. Entonces vivía con una verdad parcial, y una verdad parcial nos puede llevar a ser hipócritas, soberbios, orgullosos, porque no vemos nuestra vida en su conjunto, no vemos nuestra realidad en su conjunto. Y eso es peligroso porque nos puede llevar a la crítica, al prejuicio, surgen sentimientos enfermos que son mecanismos de defensa de no reconocer esa verdad que tenemos que cambiar, porque los mecanismos de defensa tapan nuestras miserias. Y podemos afianzarnos de lo bueno, que es real, que es válido, pero eso bueno se va a desvirtuar porque va a estar apuntalado por ese mecanismo de defensa de tapar lo que tenemos que cambiar. Cuando uno se brinda con su verdad, se brinda ubicadamente, adecuadamente. Va a ser más eficaz ese servicio porque va a brotar de un corazón humano, con virtudes y defectos, con aciertos y desaciertos. Y justamente este mundo vive así, desubicado. Y hay montones de mecanismos de defensa, hasta institucionalizados, transformados en ley. La guerra es un gran mecanismo de defensa, de tapar miserias en pos de una victoria que termina beneficiando a pocos y matando a muchos. El mundo es un gran desfile de mecanismos de defensa que tapan grandes miserias, culturas, pueblos, continentes, enterrados en la miseria por avaricia y mezquindad de unos pocos. Entonces Jesús, con estas dos figuras, también nos invita a vivir como creyentes ubicados en un presente que por supuesto es complejo, es difícil, es duro, en una sociedad complicada, pero que viven con esperanza porque saben darse hasta donde se pueden dar, hasta donde se tienen que dar. El corazón del cristiano que está en las manos del Señor, que vive en la verdad de lo que es, va a poder apreciar y va a poder recibir mejor la verdad de lo que Dios es, porque Dios es la verdad. Y no puedo achicarlo a Dios a mi manera. Cuando me reconozco en lo que soy, también voy a purificar mi imagen de Dios. Dios no es el que me premia lo bueno. Dios es el que bendice lo bueno que tengo, porque Él lo ha puesto en mi corazón, pero me invita también a poner en sus manos los que hay que seguir sanando, corrigiendo, mejorando, para que lo bueno tome todo, para que no haya grietas en el corazón, sino cicatrices de un corazón que supo ponerse en las manos de aquel que lo sabe curar, y es el Señor. Podemos ser apóstoles, servidores y misioneros a partir de nuestras cicatrices, pero es difícil serlo desde las heridas sangrantes, desde las heridas infectadas. Por eso Pablo, consciente de lo que es, de su potencial, de todo lo que Dios ha brindado en su vida y a través de su vida, se muestra con libertad. San Pablo es un testimonio de un sano autoestima, que el sano autoestima no es ser perfecto, el sano autoestima es ser verdadero, verdadero reconociendo los dones y verdadero siendo respetuoso
de los límites, de los defectos, de las cosas en las que uno tiene que ser más prudente que otros, porque sabe que es más propenso a meter la pata. Hoy nos decía el Papa Francisco, el fariseo cae en la autoidolatría. Esto es la soberbia espiritual. Y nos invitaba como ejercicio, una vez un curita en una tanda de ejercicios me invitó a hacer este ejercicio. Si bien son retiros de silencio, uno apela a la memoria. ¿Cuántas veces? Y después en la vida cotidiana uno se da cuenta más claramente cuando trata de tomar conciencia de ello. ¿Cuántas veces decimos yo? Yo creo, yo pienso, esto lo hice yo. Hasta inconscientemente, ¿cuántas veces nos surge la palabra yo como un reafirmarnos en algo? Y es un mayor esfuerzo afectivo de poner nuestro yo en todo lo que hacemos, decimos, hemos hecho. Si sabemos que nosotros lo hicimos, que nosotros hemos vivido eso, ¿para qué agregarle el yo? Creo que hay que vivir más como, ¿vieron? Se le dice en lengua el sujeto tácito. ¿Se acuerdan del sujeto tácito? Bueno, está ahí. Sabemos que está ahí. Pero ¿para qué agregarlo? Porque en lo que digo, en lo que he hecho, sobrecargo mucho mi persona. Y por mis heridas es como un tener que poner en el centro mi persona. Y sí sé que estoy, sí sé que Dios me ha dado ese don. Pero ¿para qué? Eso tiene que tener como centro mi vida. El centro tiene que ser el Señor. El centro tiene que ser el servicio a un hermano. El centro tiene que ser cómo mis dones alcanzan al corazón de los demás. La autorreferencialidad, incluso de los modos más sutiles, es algo que tenemos que desterrar del corazón. Dice el Papa, cuidémonos del exhibicionismo, basado en la vanagloria, que nos lleva a nosotros, incluso como cristianos, a encerrarnos en el yo. ¿Qué palabra? Yo hice esto, yo escribí aquello, yo dije aquello, yo entendí aquello primero que ustedes. Donde hay demasiado yo, hay poco Dios. Aquí en mi tierra, esta gente se llama yo y mi solo yo. Bueno, pueden leer el Ángelus de esta mañana, lo buscan en internet, aparece rápido. Pero me quedo con esta idea del Papa interesante, como un buen ejercicio. Si sé que Dios me ama y me ha dado la dignidad de ser su hijo, voy a dejar de ser autorreferencial. La vida se intoxica cuando es autorreferencial. La vida se llena de riqueza, de colores, de belleza, cuando es referencial al otro, cuando es referencial a Dios, cuando es referencial a cada momento del día que Dios me concede, donde lo comparto con otros, donde rezo por alguien, donde mi corazón intercedo por alguien que me ha pedido rezar. Siempre tenemos que tener una referencia a alguien, porque somos seres sociales. Pero cuando la única referencia es a nosotros mismos, ahí nos asfixiamos, porque el otro me da oxígeno. Yo solo, como ir viviendo con una bolsita de nylon en la boca, rápidamente el oxígeno se transforma en dióxido de carbono y me asfixio. El otro siempre me da oxígeno. Dios, los demás y todo lo que pueda compartir con esta vida que Dios me regala. Pidámosle al Señor entonces que el corazón del publicano se haga presente en nosotros para confiar en aquel que se apiada de nuestra vida para llenarla de su vida, de su presencia, de su perfección,
de todos los dones que el mundo necesita, que Él brinde a través mío. Que así sea.